por acá nos hablan de que suponga que un algoritmo es O de n al cuadrado y que el algoritmo de 2 es O n log de n. ¿Cuál creen que preferirían ustedes? N log de n, ¿vale? Eso es lo peor que podemos esperar del algoritmo, pero no sabemos si siempre el algoritmo 2 es mejor que el 1. ¿Por qué? Porque eso solo nos da un techo asintótico. Puede ser que ante una entrada el algoritmo n cuadrado se comporte mejor que el algoritmo que es n log de n, porque eso solo nos dice lo peor que podemos esperar. Podría ser que el algoritmo 1, esto es el algoritmo 1, voy a hacerlo en la línea punteada, este digamos que es el techo o n cuadrado, y este es el otro techo que es o n log de n, ¿vale? Sabemos que el algoritmo 1, que lo voy a pintar en rojo, lo peor que puedo esperar es n cuadrado, pero podría ser un comportamiento así. Aquí llega y luego queda por acá. Y el algoritmo verde, que es el 2, pues que nunca va a superar al algoritmo 1, puede ser que tenga un comportamiento así. ¿Sí? Y y las cotas siguen siendo correctas. O sea que O solo nos habla de lo peor que podemos esperar. ¿Sí? Es lo peor que podemos esperar del algoritmo. ¿Sí? Entonces ahora viene un concepto que es el piso asintótico, que es la cota inferior. La cota inferior nos dice lo mejor que podemos esperar del algoritmo. ¿Qué pasa? Es un piso. ¿Sí? Si yo digo que el algoritmo es omega de n cuadrado, significa que nunca va a ser mejor que n al cuadrado. Eso solo nos habla de lo mejor que podemos esperar del algoritmo. Esto es lo mejor que podemos esperar. Ahora, que el algoritmo pueda subir hasta factorial, sí puede hacerlo, porque solamente estamos colocando un piso asintótico. ¿Me siguen allí? O sea, omega es piso asintótico. ¿Estamos allí? ¿Vamos? ¿O no vamos? Solamente hablamos de lo que es piso. O sea que el algoritmo nunca va a ser mejor que la cota. Entonces, ¿ustedes cómo demuestran que un algoritmo... ¿Qué significa que un algoritmo sea omega de n? Significa que su mejor comportamiento está por el orden de O de n. Perdón, en orden de n. Nunca va a estar acá abajo, jamás. Él nunca va a estar acá. Esta es un área prohibida para él. ¿Sí? Él nunca va a tener un comportamiento mejor que n, jamás. ¿Sí? Entonces, omega nos dice un piso. Obviamente esta medida no es muy utilizada porque no tiene sentido solo hablar de lo mejor. ¿Sí? Más que todo los algoritmos se describe con O o con teta. ¿Y qué es teta? Bueno, está la cota inferior. Entonces, para un algoritmo se encontró que t de 1 es omega de n cuadrado y para t de 2 es omega n log de n. ¿Cuál es el mejor? Ahí. ¿Cuál creen que se comportaría mejor? Yo diría que T2. ¿Sí? Nunca va a ser mejor que n log de n. Pero ¿qué pasa? El algoritmo 1, este es n cuadrado. Este es c por n cuadrado. ¿Qué pasa? El algoritmo 2 está por encima de eso. En cambio, el algoritmo 1 está por encima de eso. El algoritmo 2, que es c por n log de n, va a estar por acá. Es decir, hay unos puntos donde se comporta mejor que el algoritmo 1. Pero no nos dice nada del peor caso. Podría ser que el peor caso de n cuadrado sea n al cubo. Un n al cubo. Pero en el otro puede ser que el peor caso sea n factorial. Entonces, no nos dice nada de lo peor. ¿Sí? Entonces, O solo nos habla de lo peor y omega solo nos habla de lo mejor. ¿Sí? O sea, nunca va a ser mejor que eso. ¿Sí? Nunca va a estar por debajo. Y ahora viene una medida que me interesa más, que habla de la estabilidad, que es teta. Cota asintótica ajustada. ¿Sí? Esta es la cota ajustada. Cota asintótica ajustada. ¿Cómo? Factorial está dentro de los peores. Factorial está de hecho sigue constante, logarítmico, lineal, n log de n, cuadrático, polinomial, exponencial, factorial y el peor que es n a la n, ¿sí? Que es n a la n, ¿sí? Entonces, eso ahorita justamente lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con la notación teta? La notación teta tiene que cumplir las dos condiciones. 0 y ser omega, ¿sí? Entonces, por ejemplo, primer ejemplo. N al cuadrado más 8n menos 6
es teta de n al cuadrado. Tiene que ser omega y tiene que ser o. Entonces, vamos a comprobar n cuadrado más 8n menos 6 es o de n al cuadrado y n al cuadrado más 8n menos 6 es omega de n al cuadrado. ¿Estamos ahí? Tienen que comprobar ambas. Entonces, ¿qué tenemos que comprobar aquí? N cuadrado más 8n menos 6 menor o igual que c por n al cuadrado. Y acá tenemos n al cuadrado más 8n menos 6 es mayor o igual que c por n al cuadrado. ¿Qué valor de c coloco aquí sin mirar mucho? Pues colocaría al menos un 2. ¿Estamos de acuerdo? Porque si coloco 1, pues no va a dar. Entonces recuerden que cualquier valor de c que sirva. Entonces voy a poner más 8n menos 6, voy a poner 4. Menor o igual que 4n al cuadrado. Si le aplicamos el límite cuando n tiende a infinito, esto nos va a dar que 1 es menor o igual que 4. ¿Eso es cierto? Si le aplicamos límite, esto nos da 1, esto nos da 0, esto nos da 0 y esto nos da 4. Estoy aplicándolo ya. Ya ustedes lo hacen más despacio. ¿Sí? 1 menor o igual que 4, eso es cierto. ¿Sí? Entonces se cumple. Y ahora, aquí voy a escoger obviamente qué valor de c me sirve. ¿Qué valor de c me sirve para que eso sea menor? 1, es el único que le sirve. Entonces sería n cuadrado más 8n menos 6 menor o igual que n cuadrado. Aplicamos límite cuando tiene infinito. Esto nos va a dar 0, 0, esto nos va a dar 1, nos va a dar 1 y esto nos va a dar... ¿Cómo? Ah, mayor o igual. Lo chistoso es que también funciona. Entonces, nos va a dar 1 mayor o igual que 1, lo que también es cierto. Si me sirve para un valor de c, entonces es válido. ¿Sí? Y ya, ahí hice las dos demostraciones. ¿Sí? A veces, si piden el valor de k, pues es tanteando. Dale un valor a c y empezar a mirar en qué punto se cruzó. ¿Sí? Eso es un punto de cálculo, de análisis de gráficas. ¿Sí? Questions. Questions. Dígame. ¿Cómo sería la gráfica de eso? ¿Cómo? ¿Cómo sería la gráfica de eso? De este de acá tenemos que f de 1 va a ser algo así. Y esta puede comenzar un poquitico hacia acá, pero en algún punto, este es omega de n al cuadrado. En algún punto va a quedar por debajo siempre. Y acá va a suceder que le demos la gráfica y o n al cuadrado, pongámoslo así, este es o de n al cuadrado, en algún punto a partir de aquí siempre va a estar por debajo. Entonces como está tanto arriba como abajo, entonces es teta. ¿Sí? Por eso se llama cota asintótica. Truco para cota asintótica, debe estar en el mismo orden polinomial. Es decir, n cuadrado más 8n más menos 6 no es teta de n al cubo. ¿Por qué? Es o, pero no es omega. O teta de n. No es o, pero sí es omega. ¿Sí? Entonces recuerden, o habla de techo y omega habla de piso. Y teta, el ajustado. ¿Sí? Básicamente el teta lo que les dice a ustedes es que su f, en términos generales su f, por acá yo tengo para dibujar un plano, lo que les dice es por acá está la figura, dibujar sistema de coordenadas. Ah, perdón, es así que se dibuja. Si es así, a ver, ¿cómo es que era? Creo que es así. No, es así. Ya entendí cómo hacerlo. Entonces, tenemos aquí el sistema. Entonces, cuando usted tiene la función acá, la función, digamos, una función así, que es mi función. Entonces, el O está siempre por, si es O de, digamos, O de f de n, y por acá sería omega de f de n, ¿vale? Omega de f de n. ¿Qué sucede? Esto a la larga es una constante 1 por f de n, y esto a la larga es una constante 2 por f de n. Eso quiere decir que esto es teta de f de n. O sea que está en el mismo orden polinomial, ¿sí? Básicamente. Si yo digo que un algoritmo es teta de n cuadrado, significa que tanto el mejor como el peor caso están en términos de n al cuadrado. Ambos son cuadráticos, ¿vale? ¿Questions?
¿Cómo? No, no es que sea un caso promedio, sino que el comportamiento, no, el comportamiento tanto en mejor y en peor caso están enmarcados en n. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el mejor caso puede ser n cuadrado más 5 y el peor caso puede ser 8n menos 4, 8n cuadrado menos 4. Entonces están dentro de n cuadrado ambos. Si el mejor caso es 8n cuadrado, perdón, el mejor caso es 8n cuadrado y el peor caso es 10n cuadrado más 20, entonces ambos son n cuadrado. ¿Sí? Es el mismo orden polinomial. Entonces yo digo que es cuadrático, el comportamiento está asegurado que es cuadrático, siempre, ¿sí? Siempre, peor y mejor caso. El caso es que ¿ah? Sí. Si yo les digo que un algoritmo es θ n cuadrado, toda la vida se les va a comportar como n cuadrado. El insertion sort, por ejemplo, yo sé que es O de n al cuadrado y omega de n. El mejor caso es lineal, pero el peor caso es cuadrático. ¿Podemos usar la notación θ con inserción? La respuesta es no. ¿Sí? Con el primer algoritmo que veamos con divide y vencerás, que es el merge sort, van a darse cuenta que eso es θ. Yo les explicaré por qué. ¿Sí? Porque ese algoritmo es θ de n log de n. ¿Sí? Pero por ahora la inserción, ¿vale? Igual cuando damos algoritmos de ordenamiento, pues habrá más detalles. ¿Sí? Por ahora vimos ese algoritmo, pero como por ejemplificación. ¿Preguntas? ¿Todo está bien? ¿No todo está bien? Vale, hay otras notaciones que es la notación O chica, ¿sí? La notación O chica básicamente se llama cota superior ajustada, ¿sí? Pues esto casi no se usa, pero pues está ahí porque lo puedo preguntar. Esto es una cota superior ajustada. Básicamente es que no se acepta el mismo orden polinomial. Por ejemplo, n cuadrado es O chica de n cuadrado. No. Tiene que ser a partir de n al cubo. Básicamente es una cota ajustada. O sea, no se acepta que toque el techo. ¿Ya? No se lo puede tocar. Y lo mismo va a pasar con omega chica, que es W. Entonces, por ejemplo, la cota 2n cuadrado es asintóticamente ajustada, pero aquí hay un error. Esto es esto, vamos a ver, es asintóticamente ajustada, pero 2n es igual a 2n al cuadrado. Esto está mal, esto no se entiende, debe corregirlo. Eso ahí coloquemos, esto por favor ignoren esto. Listo, no, eso no tiene sentido. Ahora, por ejemplo, 2n es O de n al cuadrado, sí. Sí, porque n al cuadrado está por encima de n. Pero miren que tiene el mismo orden polinomial. No se acepta el mismo orden polinomial. No puede tocarlo. ¿Sí? Porque en algún punto, algún c lo va a tocar. Es básicamente, existe algún valor de c que haga que f de n sea igual, perdón, que 2n, que n cuadrado sea igual a c por n cuadrado. ¿Cuál sería? Sería 1. Exactamente. Si existe, o sea, yo se los puedo más bien definir así. Si existe algún valor de c que haga que f de n sea igual a c por g de n, entonces f de n no es O chica de g de n, ¿vale? O sea, si existe algún valor de c que sean iguales, no se puede, ¿sí? Eso se llama cotas asintóticamente ajustadas. O sea, básicamente es si existe algún valor de c que haga que sean iguales o que sea menor o igual, ¿no? Que se rompa la regla. Porque también podríamos escoger un valor de c, o sea, que sea pues mayor o igual. ¿Me entienden allí? O sea, que se rompa. Sea igual o sea mayor. ¿Sí? También se vale. Entonces yo podría escoger un valor de c en el cual g de n esté por debajo de f de n. Se rompe la condición de O. Si existe al menos un valor, no es asintóticamente ajustada. Por ejemplo, miren este. ¿Será que n cuadrado... Ay, válgame. Control Y. Es porque hundo porque hundo algo ahí. Listo. Lo bueno es que eso se borra de un solo
plumazo. Entonces, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, n cuadrado menos n es o de n, es o chica de n al cuadrado. Vamos a ver. La respuesta es no. ¿Por qué? Debe cumplirse que n cuadrado menos n sea menor o igual que c por n cuadrado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si escojo un c pequeño? Un c valor menor que 1. 0.5, por ejemplo. Lo importante, recuerden que lo importante es que el c sea mayor que 0. Si no puedo escogerlo 0. Entonces, n cuadrado menos n, ¿será que es menor o igual que 0.5 por n? Vamos a ver si eso es cierto. Aplicamos el n al cuadrado, si no, no me da. Aplicamos el límite cuando n es infinito y nos da a dar que 1 es menor que 0.5. Y esto es falso. O sea, si existe algún valor de c donde sean igual o lo rompa, no se puede. ¿Se entendió la ajustada? La ajustada implica que todos los valores de c deben cumplir que esté por arriba. Y lo mismo pasa con la notación w. ¿Sí? Debe ser menor. Entonces, básicamente, esto se rompe. Si existe, entonces, no es cota inferior ajustada si algún c produce que g de x sea mayor o igual que f de x, rompiendo la regla del piso, ¿sí? Que sea piso asintótico. ¿Qué quiere decir? En conclusión, las cotas ajustadas exigen que la condición se cumpla para todos los c's mayores que 0. ¿Se entendió allí? O sea, debe cumplirse para cualquier valor de c, ¿sí? Pero la cuota ajustada, digamos, que puede. O sea, que sí o sí tiene que ser. De un orden polinómico diferente, ¿sí? No puede ser igual. No puede ser igual porque usted va a hallar un valor de c donde la rompa, ¿sí? Las cotas superior e inferior ajustadas les exigen a ustedes que todos los valores de c cumplan la condición, ¿sí? ¿Vale? ¿Listo allí? No puedes, y miren, la condición es que sea estrictamente ¿qué? Menor o estrictamente mayor. Aquí es que aquí se los colocan, ¿vale? La condición dice que sea estrictamente mayor o estrictamente menor, ¿vale? Cota superior ajustada. Entonces, hasta allí preguntas. Esto debe cumplirse para todos los valores de c mayores o iguales que. O sea, perdón, es que mayores o iguales. ¿Mayores que? Porque no puede ser 0. ¿Mayores que? 0. Eso es la cota superior, o sea, que todos los valores cumplan. ¿Se entendió allí? Porque puedo preguntarlo. Es que aquí no hay gráfica. Es conceptual. O sea, lo que pasa con la cota ajustada es que todos los valores de c deben cumplir la condición de que es mayor o es menor. O sea, no puede existir un valor de c que haga que esto sea igual o sea menor, básicamente. O sea, no puede existir el valor de c. No, siempre está por debajo del techo, no lo puede tocar. Sí, en cambio nosotros podemos tocar el techo. O sea, lo que pasa es que usted tiene la función, por ejemplo es, digamos que sea o chica de f de n, ¿vale? Y yo tengo g de n es o de f de n, ¿vale? Conceptualmente. Voy a pintar f de n, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede con g de n? Todos los c's posibles tienen que estar por encima. Por ejemplo, C1 por G de N, C2 por eje de N, C3 por por G de N. ¿Sí me siguen allí? Siempre debe estar por encima. No puede ser igual y no puede romperlo tampoco. Debe cumplirse para todos los valores de C. Por eso se dice que es cota superior ajustada. ¿Sí? ¿Me siguen allí? Debe cumplirse para todos los valores de C. Sí, exactamente, que si es inferior el f de n siempre está por arriba, ¿sí? Y nunca va a poder, perdón, el f de n debe estar encima por todos los c's por f de n. En ese caso, cuando es o chica, cuando es w, pasa lo siguiente. Digamos, usted tiene que f de n es w de g de n, o sea, la notación ajustada. Vamos a pintar f de n.
¿Qué sucede? G de n va a estar, digamos que este es C1 por G de n. C2 por G de n. Eso es W. Es omega, omega chica. Entonces, ¿qué pasa? No importa el C porque usted lo multiplique, siempre va a estar por debajo. Para valores X mayores que un K, obviamente, ¿no? O sea, siempre se va a cumplir para X mayores que un K. ¿Listo? Obviamente. ¿Sí? Recuerden que estamos mirando hacia infinito, ¿vale? No, la O minúscula es por arriba y la W es por debajo. O minúscula es O grande pero ajustada. Y W minúscula es omega pero ajustada. ¿Sí? Y obviamente no hay teta ahí, ¿no? Sí, porque pues se traslapan. ¿Sí? Entonces no se puede. ¿Sí? ¿Vale? Esas notaciones casi no se usan, pero las puedo preguntar. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, teta sería como, haga de cuenta, teta es cuando usted, por ejemplo, está en una carretera y usted no se puede salir del carril. Haga de cuenta que es eso. Sí, tiene el límite superior y el límite inferior y nunca se puede salir de ahí. Sí, básicamente eso es teta. Bueno, muchachos. Entonces ya recuerden, las cotas ajustadas es que no existe un valor de C que rompa la regla. ¿Sí? Que sea menor o mayor estricto. ¿Vale? A diferencia de las O grande y omega, que es básicamente encontrar un valor de C cuando se cumpla. ¿Pueden existir valores de C que no se cumpla? Sí, claro. Miren, por ejemplo, acá. ¿Qué pasa si yo aquí escogiera 1? ¿Se cumpliría? No. Y eso es evidencia que no es O chica. ¿Sí? Existen valores de C que hacen que no se cumpla. Sí, todos los valores de C tienen que ser menores o mayores estrictos. ¿Vale? Pero eso puede ocurrir desde un punto X mayor que K, ¿no? En adelante. Recuerden que es de K en adelante, hacia el infinito. Cualquiera. El K es el valor donde las funciones se cruzan y a partir de ese punto esta función es mayor que la otra. Sí. Sí, correcto. O sea, el valor del K es donde se intercepta. Eso también puede ocurrir en O chica, en omega chica. Lo importante es que no existan valores de C. ¿Ah? En los primeros de arriba, pero K se suele mostrar por... El K lo pueden tantear. Y de hecho el K no tiene que ser exacto. Usted puede arbitrariamente dar un valor. Te dice K mayor que 5. ¿En cuál este? Si tomamos 1, sí, pero pues eso sería hacia el infinito. Hacia el infinito son iguales. Porque hacia el infinito podemos despreciar 8n-6. Es al infinito. Cuando n ya toma valores muy grandes, realmente el otro punto es despreciable. Pero pues uno también le pone sentido común y pues hay que hacerlo. Un valor que haría que se rompa es 0.5, por ejemplo. Usted le coloca 0.5 y ya muere. ¿Sí? Porque 0.5 siempre va a estar por debajo de 1. Entonces en ese caso no sería O chica. ¿Sí? Porque yo con O chica diría que, por ejemplo, 0.5. ¿Sí? Y ya ahí rompe la igualdad porque me va a dar 1 menor o igual que 0.5. Y eso no es cierto. Pero por lo menos ese ejemplo cuando dice que 1 menor o igual que 4. Eso es verdad. Pero, o sea, ahí no tenemos, o sea, ¿cuál es ese sería el K? No, el K, si usted quiere el K, encuentre el punto de que se cruza esta ecuación con 4n cuadrado. Ese es el valor de K. Eso sería Una demostración. Esto estamos demostrando. Esto es verdad. Sí, sí, es sencillamente estamos demostrando de que eso se cumple. ¿Sí? Pero en general, si usted ve un n cuadrado, usted ya sabe que eso es n cuadrado. ¿Sí? No, no es necesario porque no hay valor de K. No hay valor de K donde se cumple. Recuerden que esto siempre va a cumplir de K hacia infinito. ¿Sí? Sí, o sea, si hay valores antes que K que no se cumplan, no importa. Recuerden que esto es un análisis hacia infinito. ¿Sí? Las cotas es tendiendo a infinito. O sea, a medida que la entrada crece se me sigue cumpliendo y hacerlo hacia infinito es una manera de decir que así es. ¿Sí? Realmente uno se puede ir que cuando n es muy grande, realmente 8n-6 se puede despreciar. Realmente se pueden despreciar.
Lo que aporta es muy mínimo, ¿sí? Por ejemplo, 1.000.000 al cuadrado versus 8 millones. ¿Cuánto es 1.000.000 al cuadrado? 1.000.000.000, que son 1 más 12 ceros. Y 8 millones es un 1 más 6 ceros. 1.000.000.000, 8 millones versus 1.000.000.000 es lo mismo, ¿sí? Realmente la cantidad de 8 millones es despreciable, ¿sí? Ya cuando miramos en números muy, muy grandes, recuerden que este análisis es sea al infinito, ¿sí? Porque nosotros pensamos que las entradas siempre van a crecer, ¿sí? Indeterminadamente. ¿Nos siguen allí, muchachos? Porque esto ya se acabó. Bueno, entonces tenemos estas complejidades y acostúmbrense a ellas. Yo le voy a preguntar, ¿eso tiene complejidad constante? ¿Qué estoy preguntando? ¿Si es? ¿O de 1? ¿Tiene complejidad logarítmica? Estoy preguntando que sea log de n. Complejidad lineal, estoy preguntando si es O de n. Cualquier función en términos de n. En las pruebas técnicas preguntan eso. Ayer tuve una muy interesante porque fue precisamente un tema de FAD, ¿sí? Que era lo de listas enlazadas. Pero me pasó un cacharro, es que cuando intenté invertir la lista se me lió un poco. Pero bueno, no lo logré sacar al final. Pero sí, ayer estuve... Me gustan esas entrevistas por eso, por los retos que uno le coloca. Lo poner a pensar a uno mucho. No, solo estoy explorando. Ya no más. Ya tengo mi trabajo actual. Sino que este está interesante, ahorita les cuento por qué me ha llamado mucho la atención. Mira que yo no busco tanto eso en estos momentos. Ya les explico por qué este me está llamando mucho la atención, más que el que tengo. Ya les explico por qué. Ahorita les cuento que pues, lo que yo busco como ingeniero. ¿Cómo? No, y no solo tiene Machine Learning, tiene de Ops, tiene... O sea, lo que pasa es que... Ahorita les explico bien por qué. Es un trabajo que tiene sus riesgos, pero me gustan los riesgos. ¿Sí? A mí me gustan mucho los riesgos. Bueno, no un riesgo que tuve ahora que tomé una moto con el carro, pero no hasta allá, ¿sí? Menos mal no pagó nada, ¿sí? Entonces, tenemos complejidad en el ODN. Muchachos, los algoritmos de ordenamiento están por aquí, en el ODN. Es lo mejor que podemos esperar de ellos. En el ODN, miren que en el ODN está debajo de polinomial. Polinomial es con B mayor que 1, ¿no? B mayor que 1, o sea, cuadrático, cúbico y eso. En la práctica, si un algoritmo es mayor que cúbico, esos son algunos ejercicios que les voy a colocar por fuera, que son ejercicios de maratones, que obviamente cuadrados a estudiantes de quinto. Yo les colocaría a los beginners y los que son un poquitico más que beginners. Vamos a darnos cuenta de que los requerimientos de tiempo, si un algoritmo podemos solucionarlo con 3 fors. A veces, por ejemplo, una multiplicación de matrices. Son 3 fors. Filas, columnas, filas. ¿Sí? Es cúbico. Recuerden que es primera fila por primera columna. ¿Cuánto nos cuesta multiplicar eso? Filas por columnas. Y eso lo repetimos filas veces. Es filas al cuadrado por columnas. Si es n por n, sería n al cubo. La multiplicación de matrices es un ejemplo cúbico. Hay algoritmos que multiplican esas matrices en un tiempo menor, pero realmente no alcanzan a llegar a la cota n cuadrado log de n, que es la siguiente. Ahora, una cosa que les debo explicar. Entre n y n cuadrado, ¿quién está? N log de n, ¿cierto? Ahora, entre n cuadrado y n al cubo está n al cuadrado log de n al cubo. Entre n al cubo y n a la 4 está n al cubo log de n. No importa si el log lo elevan al cuadrado. Esto puede estar elevado a lo que usted quiera. ¿Sí? Esto realmente no pasa nada. Eso puede estar elevado al cubo. A la n no, porque ya se vuelve... El log de n elevado a la n es n por log de n. Entonces ya se nos sube de cota. ¿Sí? Recuerden que cuando usted le dan una potencia... ¿Qué pasa cuando usted le dan un logaritmo? Usted lo pueden poner multiplicando. ¿No se acuerdan de eso? Logaritmo de n al cuadrado es lo mismo que 2 por logaritmo de n. Pruébenlo y verá que les da igual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto es elevado a una c, a una constante. No puede ser n, porque si ustedes lo elevan a la n, les daría la siguiente cota. Que, por ejemplo, n log de n elevado a la n, pues sería n por n log de n, que es n cuadrado log de n, ¿vale? Entonces, pilas con eso, ¿sí? Debe ser elevado a una constante. Realmente da lo mismo, nunca se les va a llegar a n cuadrado. Entonces, pero igual, la más usual es n log de n. Y es lo que más que todo vamos a trabajar. Hay unos algoritmos de ordenamiento que trabajan lineal, como el counting sort y el counting sort y el bucket sort, pero les explicaré por qué. En unos casos muy específicos podemos tener algoritmos lineales para el ordenamiento, pero en casos muy específicos. Pero la mayoría son n log de n. Luego tenemos polinomial, que está la mayoría, y ya casos que se demoran mucho, exponencial, factorial, n a la n. Ya si un algoritmo es exponencial,
no es viable. ¿Sí? Es un algoritmo inviable. Nosotros en FADA vamos a trabajar algoritmos hasta aquí. Y el curso de complejidad se les mete por acá. ¿Sí? Complejidad de optimización. En noveno. Y ahí empezamos con un repasito de FADA. Es un curso bien divertido también. Pero es de 2 créditos, no es pesado. Sí. Un crédito son 8 semanas que se suelen dar de clase, o de 4 horas, o las 16 de 2 horas. Yo suelo dar las de 4 horas para salir de rápido. Entonces, ahí tenemos eso. FADA es hasta polinomial, y complejidad y optimización trabaja los exponenciales. Problemas tipo P y problemas tipo NP. Polinomial y no polinomial. Problemas tipo P los podemos resolver en el computador, aunque no es viable, por ejemplo, si tenemos un n a la 100. O sea, los tipo P los podemos solucionar, pero hasta cierto punto. Yo diría que ya cuando la cosa llega a cúbico, va a empezar a molestar por tiempo. ¿Sí? Cúbico ya es muy costoso. Ya más allá de cúbico, no es viable implementarlo. Pero pues son tipo P. ¿Sí? Y tenemos tipo NP que... ¿Sí? Pero digamos que si digamos, estamos en un algoritmo y resulta que viene siendo la complejidad no polinomial. Pero, o sea, digamos que haces un algoritmo, o bueno, existe un algoritmo compositor que sea no polinomial. Fibonacci. Pero pues que no, o sea, que no sea... Es que Fibonacci lo podemos bajar de polinomial, lo podemos bajar de exponencial a lineal. Fibonacci lo podemos bajar así. Yo les voy a mostrar cuando veamos dividir en serás qué pasa con ese algoritmo. Sí, de hecho nosotros vemos algunos algoritmos que son exponenciales, el Fibonacci por ejemplo. Pero el Fibonacci lo vamos a poder bajar a lineal, utilizando unas estrategias. ¿Sí? Bueno, la primera es la estrategia iterativa, pero hay otra estrategia que podemos tener el recursivo y aún lo bajamos lineal, que se llama... eso es dividir en serás con memorización, que es la entrada a programación dinámica. Pero eso lo veremos después. Sí, la respuesta es sí. ¿Sí? Eso lo veremos en su momento. ¿Sí? No, es que el curso ya estoy a punto de comenzar lo que me gusta. Ahorita es muy teórico. Bueno, cuando tiene complejidad polinómica se le denomina tratable. Y de ser allí se llama intratable. Y tenemos resolubles y no resolubles. Resolubles es que usted lo puede programar en el computador. Es una máquina de Turing determinista, puede resolver el problema. Pero ya cuando es irresoluble no se puede programar. Por ejemplo, el problema de la parada. ¿Qué es el problema de la parada? Básicamente es un algoritmo que recibe otro algoritmo y una instancia de ese algoritmo que entra. Él le responde verdadero si el algoritmo termina y falso si el algoritmo no termina. Ya les muestro. Entonces, el problema de la parada, o halting problem, problema de la parada, dice lo siguiente. Usted tiene un algoritmo, bueno, pongámosle A1, un algoritmo 1, que recibe una 2 y una instancia de ese algoritmo como entrada. Entonces, responde verdadero si A2 termina con la instancia dada. Y responde falso si A2 no termina con la instancia dada. ¿Qué problema le ven a eso? ¿Por qué no se puede programar eso? A ver, ¿por qué no podemos programar ese algoritmo? Porque yo no lo podría pues decirle, no, pues programen el programa. Correcto, yo no sé cómo un algoritmo, si el algoritmo termina o no. Entonces ustedes me dicen, no, pues yo podría colocar un tiempo, ¿verdad? Si en 10 minutos no ha terminado, digo que no termina. ¿Será que eso es viable? No, porque podría terminar en 11 minutos. Ah, no, coloco 100 minutos. No, pero podría terminar en 101. Coloco 1000 minutos. No, pero podría terminar en 1001. Entonces, eso no se puede programar. ¿Sí? No hay forma de programar eso. ¿Sí? Usted no puede saber si el algoritmo termina o no termina sin tener que ejecutarlo. ¿Sí? No se puede. ¿Sí? Eso es un problema irresoluble. ¿Sí? Esto es irresoluble. No se puede solucionar en completo. Irresoluble. Ahora, que eso se puede irresoluble. Que ustedes pueden demostrar eso matemáticamente que no termina, sí. Yo, por ejemplo, puedo demostrar que un while true no termina. ¿Por qué? Porque no hay condición de parada. Yo puedo demostrarlo matemáticamente. Podemos hacer computación iterativa para ver que no hay un estado final. Si no hay un estado final, ¿qué pasa? Pues no termina, ¿sí? O sea, computación iterativa con lo que habíamos hablado podemos hacerlo, ¿sí? Aunque yo no toco hasta allá.
Porque yo solo toco los que se pueden solucionar, pero uno también puede demostrar que no se pueden solucionar. O sea, que la secuencia de estados nunca va a llegar a un estado final. Eso se puede demostrar. Básicamente lo que usted demuestra es que hay algunos algoritmos que tienen un comportamiento asintótico. Usted busca que sea cero. Pero, ¿qué pasa cuando es asintótico hacia cero? Nunca es cero, ¿sí? O en el infinito se dice que es cero, pero nosotros no podemos esperar infinito tiempo. No es posible. Entonces, básicamente uno lo demuestra a través de asíntotas o sencillamente mirando que tiene un crecimiento hasta infinito. A veces pasa. Sí, eso es lo que se suele hacer, análisis asintótico. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero eso no lo hacemos en este curso. Nosotros nos quedamos con los que funcionan. ¿Sí? Yo básicamente siempre o sea, es una facilidad para el parcial, ¿no? El algoritmo siempre termina. ¿Sí? Eso les puedo decir. Los algoritmos que están en el taller 2 siempre terminan. ¿Sí? Ellos siempre terminan. Preguntas, sentimientos, feelings. Porque es que ya viene lo. Correcto. Sí, pero pues digamos que esto no llega pues a los alcances de este curso. Ya cuando el curso se divida en dos, ahí sí ya podría meternos con eso. ¿Usted qué cree? ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? Ah, ¿por qué no esperaste? ¿Cuánto tenías que esperar para coger el penso? 2 años, ¿no? 2 años. Si usted hubiera nacido 2.5 años antes, le hubiera tocado el nuevo penso. Tienen que hacer la queja donde sus padres. Vea ustedes por qué me tuvieron. Yo quería nacer 2 años después. Bueno, pero bueno, algunos dicen, no, pues que yo quería ir al gobierno Uribe. Ah, bueno, eso ya es diferente. Sí. Sí, pero ustedes cuando eran pequeños les tocó el gobierno Uribe. Sí. Bueno, yo cuando estaba adolescente. Bueno, en fin, entonces. Bueno, entonces ya aquí, muchachos, pues aquí hablan de polinomial, no polinomial, lo que les dije. Y hay un problema que es hay un problema especial que llaman no polinomial completo. Son problemas que, esto es de complejidad de optimización. Son problemas que se relacionan entre sí. Todos los problemas se relacionan. Usted puede partir del problema de satisfactibilidad binaria. ¿Qué es el problema de satisfactibilidad binaria? Usted tiene unas cláusulas en forma, puede ser conjuntiva o disyuntiva. Vamos a hacerlo en forma conjuntiva, que es X o Y, que son conjunciones de literales, Z o P. Bueno, esto igual a la forma normal conjuntiva y disyuntiva lo ven bien en IA, ¿sí? Cuando hagan inferencia. Entonces, ¿qué pasa? Es encontrar los valores de las variables que me hagan que la cláusula sea verdadera. Y eso es un problema que no se soluciona porque tenemos 2 a la n posibles combinaciones. ¿Por qué 2 a la n combinaciones donde n es el número de variables? ¿Por qué 2 a la n? Acuérdense de conteo. ¿Por qué 2 a la n? Porque cada una de las variables puede tener 2 valores, que es 0 y 1. Tocaría probar con 2 a la n valores. Por eso es exponencial. ¿Sí? Ese problema es exponencial y no se ha encontrado una solución en tiempo polinomial. ¿Qué pasa? A partir de este problema yo puedo derivar otros problemas. Por ejemplo, este problema yo lo puedo transformar en un problema del agente viajero. Hay una forma de transformarlo. O lo puedo transformar en un programa de programación entera. ¿Qué es un programa de programación entera? Básicamente, usted tiene una variable, por ejemplo, x, y, z. Y usted quiere encontrar los valores que x, y, z sea igual a 8 y x menos y menos z igual a 9 con x mayor o igual que 5, por ejemplo. Es un conjunto de variables con restricciones. Eso se llama programación entera, que es lo que ven en la segunda parte de optimización. ¿Sí? Complejidad habla de estos problemas y optimización es solucionar esto con un método que se llama simplex, ¿sí? Que se utiliza muchísimo en ingeniería industrial para planeación de procesos. Eso lo ven en complejidad. La primera parte es de esto. O sea, aquí está complejidad de optimización en el curso completo. El curso completo, la primera parte del curso es a partir del problema SAT, que se llama SAT, satisfactibilidad binaria, hacer reducciones hacia otros problemas, como el problema de programación entera, el problema del agente viajero, entre otros. Eso es la primera parte del curso, son 4 semanas, o 8 semanas, dependiendo de la intensidad. Y la segunda parte es solucionar este tipo de problemas de programación entera, utilizando un método que se llama simples. Es el problema, el modelado y el simple. Eso es complejidad de optimización. ¿Sí? Eso es, en serio, eso es todo el curso. Un curso muy cortico. Entonces, esos son problemas que ustedes tendrán en NOE, cuando estén trabajando su trabajo de $5,000. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué dice? Como yo puedo transformar SAT a cualquier problema NP completo, si ese problema lo puedo solucionar en tiempo polinomial, ¿qué consecuencia hay? Si yo puedo transformar un problema a otro, yo puedo transformar una instancia SAT a una instancia entera. Si yo puedo transformar un problema a otro,
Y ese lo puedo solucionar en tiempo polinomial. ¿Qué pasa con el segundo problema? También lo puedo solucionar en tiempo polinomial. Es una P implica Q. Entonces, no, eso es solo transformación de instancias. O sea, usted ese SAT lo puede transformar en un grafo, por ejemplo. O sea, hay unas técnicas para hacerlo, pero eso es complejidad de optimización. ¿Sí? Ese curso pues ha estado en mis garras varias veces y es uno de los que más gozo por eso. ¿Sí? Pues, hay problemas muy bacanos que uno puede mirar. Bueno, complejidades y finalmente referencias. ¿Sí? Ahí está el capítulo 3 de eso. Entonces, en estos últimos 15-20 minuticos que nos quedan, voy a darle la introducción al próximo tema, que es recurrencias. Volvieron. Y volvieron en todo su esplendor. ¿Sí?